Amén. ¿Cómo están todos? Amén. Como el pastor dijo, va a venir unos cambios diferentes. Se va a poner bueno esto, ¿ok? Iba a traer una enseñanza ahora sobre la gente de afuera, cómo evangelizarles, el tipo de personas que nos íbamos a topar. Y es necios, son inútiles. Amén. Porque en su propia sabiduría creen que conocen a Dios, pero no conocen a Dios. Son necios porque no saben el camino de la verdad. Y ellos entran en su propia filosofía o entran en brujería, hechicería, para poder alcanzar algo celestial, algo divino, que no existe fuera de Dios. Amén. Todo es oscuridad fuera de Dios. Dios es luz. Pero no, ayer en la noche me puse a orar y el Señor me empezó a tirar un montón de cosas y mi corazón se llenó de este tema ahora. Porque hay cambios que van a venir y vamos a tener de todo tipo. Amén. Este tema va a ser para otro tiempo. Los inútiles, desgraciados. Amén. Que antes éramos nosotros también. Amén. Pero ya no somos. ¿O cómo hablamos a ellos? Con gracia, con misericordia, con amor. Amén. Pero ahora es diferente. Amén. Ahora vamos a hablar y que también nos estudiemos nosotros mismos y que veamos si somos o no somos. Porque entrando a otro nivel, por ejemplo, entrando en guerra, una cosa es entrenar y leer, otra cosa es vivir combate, experimentar estrategia y táctica. Amén. Son dos cosas completamente diferentes. Un maestro se puede escuchar bien bonito la palabra de Dios, pero si no la vive, de nada sirve. Amén. Ahí es cuando Jesús le dice a los fariseos, hagan lo que ellos hacen, pero no, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias del emocionalismo. Amén. A veces cuando vamos a vigilias, o vamos a eventos, o vamos a congresionales, o conferencias, somos bien emocionantes ahí. Que el Espíritu Santo doble, triple, 10 veces unción allá, pero Él no es el mismo Dios que te servimos aquí. Amén. No es el mismo Dios a quien oramos, a quien adoramos, a quien derramamos lágrima y le damos todo. El emocionalismo es bien peligroso en el cristianismo, amén. Y la semana pasada habló el pastor Douglas de Dallas-Fort Worth. Él habló sobre la madurez y la consagración de la iglesia. Si la iglesia no se consagra y el individual no se madura, no hay crecimiento. Amén. Y el viernes pasado el pastor habló sobre algo fuerte. Es un pecado que todos hemos hecho, es el mentir. Y yo vi que todos nos pusimos incómodos. Hasta yo también me puse incómodo ahí atrás. Amén. Nos dio una lista de cosas. Y no todos aquí somos adulterios, no todos aquí somos homosexuales, no todos aquí vivimos un estilo de vida que es pecado, pero todos mentimos. Y eso a mí me puso incómodo. Y a ver los demás incómodos me puse más incómodo. Amén. Pero la Biblia dice que ya no nos mintemos, que nos digamos la verdad. La palabra de hoy es las consecuencias del emocionalismo. Que tú sí seas sí, tú no seas no. Amén. Es bien peligroso hablar emocionantemente. Yo siempre digo a mi esposa, come antes de ir a Walmart o a ser mandados. Porque si no vas a andar tú comprando con tus ojos todo lo que se mira bueno y vas a gastar dinero y al rato se va a gastar dinero de okis, right? Entremos aquí rápido. Vamos a ver puntos de emocionalismo y las consecuencias del emocionalismo. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 18. You guys ready? Amén. Escudriémonos nosotros primero. Pero antes de empezar, oremos para que la presencia del Señor nos llene con su poder. Amén. Con su amor. Father, thank you for all that you do in our lives. Thank you for bringing us here on this day, Lord God, to congregate, to fellowship, Lord, to hear your word, to give you your praise and your worship that you solely and wholly deserve.
Thank you, Father, because of the week that you've given us and its ups and downs. Because you've allowed all things to happen, and all things are good for those who love you, Lord, who walk with you, who believe in you, who seek you, Lord. We ask today that you open our ears, open our hearts, open our eyes to see the vision that is of your will here in this place and all around us, Lord God, wherever we walk, wherever we go. Show us, guide us, comfort us. In Jesus' name we pray. Amén. 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 Mateo capítulo 8, versículo 18. Amén. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Aquí la palabra de Dios dice: viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Este es el demande. Lo que se requiere de un discípulo es dejar todo y seguirlo solo a Él. Amén. Desafortunadamente, muchos no entienden qué es dejar cosas para seguir a Cristo. No entienden qué es dejar padre, madre, que es a veces dejar sueños y visiones de nosotros para meternos en la voluntad de Él. ¿Y qué es la voluntad de Él? Les di el secreto el miércoles a los de inglés. Es amar a Dios sobre todas las cosas y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad de Dios. En haciendo esas dos cosas, lo demás se va a empezar a acomodar en tu vida. Amén. Amando a Dios primero y después a los demás. Saliéndote fuera de ti, de tus emociones, de tus sueños, de ti. Saliéndote fuera de tu mente, de tu cuerpo y haciendo lo que Él quiere. Amén. Las otras religiones hacen que mires adentro de ti. Amén. Que encuentres tu chi, tu balance. Que encuentres tu perfección. Pero la palabra de Dios no dice eso. Que el Espíritu Santo more en nosotros. Amén. Que Dios sea la luz que sale. Amén. Que compartimos con el resto del mundo. Que sea Él, no nosotros. Amén. Pero los emocionalistas no ven eso. Los emocionalistas, todo está bonito porque no comieron. Y cuando no comieron espiritualmente, se llenan un ratito y después ¿qué hacen? Hacen falsas promesas. Abren su boca cuando no deben de abrir y hablar. ¿Y qué dicen? Tú buena la palabra, hermano. Mañana vamos a levantar un reino y vamos a descender el cielo aquí en esta tierra. ¿Y el tiempo de mañana qué pasa? ¿Aló? ¿Dónde estuvo? What happened? Meses pasan. Well, where'd you go? Y la excusa viene. No, es que el Señor no me dio esto, no me hizo esto, bla, 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 bla. Y vienen las excusas, ¿verdad? Pero miremos más ejemplos aquí. Dice, clavémonos bien un punto aquí. Es el demande del discípulo. Dice que Jesús vio una multitud a su alrededor. Y siempre van a venir así las multitudes, van a venir a escuchar la palabra de Dios. Pero hay dos tipos de discípulos en esta historia. Los discípulos y sus discípulos. Los de Él. Un escriba, un hombre que escribió. Amén. Antes, los que escribían y los que sabían cómo leer y los que sabían cómo escribir, esos hombres eran inteligentes y me imagino que les pagaban mejor y tenían un estatus más grande que los demás, porque escribían y sabían cómo leer. Amén. Pero él se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero ¿qué pasa? Dijo: yo no tengo un lugar. Y no se escuchó nada después de este guy, ¿verdad? Yo no tengo cabeza donde ir, yo no tengo un lugar donde quedarme. Está listo para seguirme. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque el que está vivo en Dios lo ama, lo conoce, camina con Él. Pero los muertos son el mundo. Deja que los muertos entierren a sus muertos.
que hagan vigilia por ellos, que hagan lo que hagan por ellos, pero tú ven y sígueme a mí. Amén. Mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Mis padres, mis hermanos, mi madre, todos ustedes son mi familia. Amén. Y aquí dice, deja a los muertos que entienden sus muertos. Y el 23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Empezó con la multitud y al fin solo sus discípulos se subieron a la barca. Amén. Solo son unos poquitos. Sigamos aquí en Marcos capítulo 4 versículo 5. Tuvimos en Mateo, ahora en Marcos 4, 5. Leamos el 6. La parábola del sembrador. No voy a leerla toda, solo voy a leer la parte esta. Dice aquí, otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Por cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Estos son los que escuchan la palabra de Dios, pero no hay profundidad. Y los raíces no andan buscando hambre, solo se quedó ahí y no creció, no había seguimiento. Y cuando el sol vino, porque la planta se sostiene con agua y con sol, amén. Pero cuando el sol vino, la quemó. No había nada, no había resultado, porque no había agua, no andaba buscando. Eso se murió la planta. Esos son los emocionalistas que escuchan y que dicen, wow, todo está bueno, amén, amén. La alabanza estuvo bien, la predica estuvo bien. ¿Y qué hacen cuando salen? Se secan. Amén. Con estos nos vamos a topar, hermanos y hermanas. Estamos predicando porque esto vamos a predicar porque vamos a empezar a verlo y vivirlo. Y si lo estás viviendo ahorita, todavía tenemos oportunidad de cambiarnos. Amén. Amén. Porque esto es para todos nosotros. Esto era para mí primero. Amén. Vamos a Lucas capítulo 11, al otro evangelio. Se respalda en todo. Lucas 11, 27. Y aquí la palabra de Dios dice, y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él, Jesús, dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. 2 puntos. ¿La oyen y qué? La raíz entra y se sostiene con la agua. Amén. Hay profundidad. Dice Jesús. Al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿A dónde más se escucha esto? Los que son de aquí. Apocalipsis 3:10. Amén. ¿Quién digo el Apocalipsis 3:10 rápido? Miren lo que pasa, los que oyen la palabra y la guardan. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. ¿Cómo nos va a sostener? ¿Cómo nos va a guardar el Señor? Si hay profundidad de palabra. Porque cuando hay profundidad, cuando hay raíz, nosotros sabemos de dónde sacar, de dónde nuestra fe se puede aumentar, donde nuestra esperanza y donde nuestro amor puede expandirse y puede infectar a los demás. Amén. Por guardando la palabra y haciéndola. Amén. Porque cuando uno tiene experiencia, ¿qué pasa? ¿No hay experiencia? Amén. Cuando Pablo, me imagino que cuando Pablo les predicó a los hermanos sobre persecución, se quitaba la camisa, me imagino, no es real, para enseñarles las cicatrices que tenía él. A muchos de nosotros que tenemos cicatrices espirituales, que no se ven, pero en el espíritu cuando nosotros estamos juntos, se anota, se escucha el amor que tienes de la palabra, cuando la compartes con los demás. Hay profundidad de lo que hablas, porque hay experiencia en caminar con Él. Amén. Los emocionalistas se pueden ver quiénes son, porque no hay profundidad. Amén.
Es de aquí, es de allá, es de pensar, pero no es de vivir. Y sí se escuchan y hay fruto, pero vamos a meternos más en eso, amén. Quiero dar un ejemplo de qué es juzgar y qué es discernir, amén. So, en Gálatas capítulo 4, versículo 9. Sorry, bro, no Gálatas 5 today. Gálatas 4, 9. Vamos a entrarnos en una historia bien rápido, ¿ok? Aquí Pablo está dando a la iglesia de Gálatas. Y miren lo que le dice a ellos, ¿ok? Porque a veces nos ha pasado a nosotros o hemos visto a otra gente suceder o pasar por esta fase. Amén. Aquí es donde uno se decide. Es un punto, ¿cómo se dice? Imperativo, ¿verdad? Donde uno tiene que tomar una decisión de vida o de muerte. Miremos, dice aquí en Gálatas 9, 4, 9, vamos a leer hasta el 16. Amén. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Aquí Pablo, el apóstol, el maestro, el pastor, el hermano más grande de todos ellos, dice que ¿cómo es posible que yo gaste mi tiempo con ustedes? Que regresaron a sus maneras, a su estilo pagano, viendo los días, las fechas, celebrando cosas que no son. ¿Cómo es posible después de compartir, convivir, una confraternidad con ustedes, un amor profundo, que después que yo me fui, se olvidaron? Emocionalistas. Fueron al evento, se gozaron y no retenieron nada. Y sigue. En el 12 dice, os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Amén. Aquí le está diciendo, no los está diciendo mal, no los está señalando a ellos. Dice, hermanos, yo me hice como ustedes. Le está diciendo, no tengo nada contra ti, pero escucha mis palabras, lo que te voy a decir. Amén. Y lo está diciendo con amor y con misericordia. Porque maybe unos de ellos va a escuchar. Maybe unos de ellos se va a arrepentir. Y tenemos gente en nuestra vida que es así. Maybe por la misericordia y la gracia del Señor, todavía hay una oportunidad que ellos escuchen y se arrepienten y regresen los caminos del Señor. Maybe. Pero nosotros no somos Dios. Pero no es de matarlos, decir, ya no sirves al infierno. Es de seguir constantemente. Amén. Dice aquí en el 13, pero sabéis que fui por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Jesucristo mismo. El 15 dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubiera sacado los ojos y me los hubieras dado. Amén. Esta gente estaba tan emocional que, hermanos, ¿cuántos vamos? ¿Cuántos pichan para ganar un terreno? ¿Cuántos hacemos eso? Yo lo hago. Todos emocionales. ¿Y qué les pasó? Que te quitas el ojo y me lo das, ¿para qué? What happened? Y el 16 dice, me he vuelto por tanto vuestro enemigo al decirles la verdad. Ahora que te estoy confrontando con esto, enseñándote tus caracteres, tus mañas, ahora soy tu enemigo. Cuando antes tuve favor en ti, me recibiste, me amaste, me hiciste preguntas y yo te serví. Y ahora soy tu enemigo por causa de decirte la verdad. Esos son los emocionalistas. Los que vienen y se van. Y como hermanos, como el Señor nos mandó a amar y convivir y compartir, les llamamos la atención. ¿Y qué hacen ellos? Me juzgas. ¿Tú quién eres para decirme a mí? Por eso nosotros tenemos que tener un ejemplo y el testimonio tiene que estar bien
delante de los demás, para que cuando vayamos con ellos les podamos decir, hermanos, están en error, no sean emocionalistas, que la palabra de Dios sea profundo y que haga raíz, para que cuando venga la prueba y venga la tormenta, nosotros tengamos de dónde sacar. Amén. Pero te van a odiar, y esa es otra forma de persecución. Amén. Gloria a Dios si te ha pasado, y gloria a Dios si te está pasando. Amén. Porque van a ir más peores, porque los que no te conocen te van a hacer peor. Amén. Glorifícate y dale gracias al Señor, que los que te conocen te hacen eso tu cara, porque los que no te conocen te van a hacer peor. Amén. Pero a veces los que te conocen te hacen peor que los que son extranjeros. Amén. Estén firmes. Deténgase bien en la palabra para que usted tenga donde sacar cuando venga toda esa prueba. Amén. No sean emocionalistas. Dice la palabra de Dios aquí en Juan capítulo 8, versículo 42. Es algo que el pastor tocó el viernes sobre la mentira. Y es algo que muchos de los emocionalistas hacen. Es mentir. Amén. No sé si lo hacen al propósito, con conciencia de lo que están haciendo o subconsciencia. Pero miremos lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? El 42 dice, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaráis, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Porque no entendéis lo que digo, porque no podéis oír mi palabra. Y creo que otra versión dice, ¿y por qué no entiendes mi lengua o mi lenguaje? ¿Por qué no estás oyendo? El pastor Douglas la semana pasada dice, tienen oídos pero no oyen. Y hay diferencia en escuchar y oír. 4. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre, el que fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, y el padre de la mentira. ¿Y dónde se escuchan esas palabras? Pero porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Y porque te digo la verdad, soy tu enemigo? 46 dice, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Los que escuchan la palabra de Dios y están firmes en la palabra de Dios, son de Dios. Porque ellos saben la voz de su pastor. Jesús, pastor de pastores, rey de reyes, señor de señores. Pero los que no escuchan la voz, no son de Él. Amén. Y yo, en mis estudios personales, sigo regresando que hay dos tipos de cristianos. Los que verdaderamente son y los que nunca fueron. No hay en medio. ¿Son convertidos de real o nunca fueron convertidos? Porque a ser convertido hay transformación. Y a no ser, hay muchos que tienen prueba. Por ejemplo, Pedro tuvo prueba cuando mintió, pero porque el diablo vino y lo sacudó, pero regresó. Pero hay otros que nunca fueron. Y miremos el corazón de estos. Dice aquí la palabra de Dios, Ezequiel 33, 31. Amén. Las consecuencias del emocionalismo es una vida superficial. Amén. No hay raíz. Ezequiel 33, versículo 31. No hay afección profunda. Dice aquí, y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti, como mi pueblo mío. Oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Vienen, se sientan, escuchan, pero salen igual o peor, porque no escucharon. Vinieron, como dijo el pastor, vienen a ponchar carta para que los vean y se van.
Pero nosotros no somos nadie que juzgar. Amén. Porque no sabemos cómo está cayendo la semilla, cómo se está sembrando, y quién la está sembrando, y quién está dando agua. Amén. Vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. 32. Y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. No hay raíz, no hay seguimiento. ¿Y a quién echamos culpa? ¿A nosotros? Maestros, pastores, líderes. ¿A quién echamos culpa? ¿Es el individual? ¿Le echamos culpa al Espíritu Santo porque Él no actuó en esa persona? ¿Quién tiene la culpa? Si todos tenemos una decisión y todos podemos escoger. Quiero que piensen esto, amén, porque estamos bien rápido a señalar a los demás, pero ¿quién tiene culpa en medio de todo esto? ¿Era la palabra de Dios que se salió, que les enseñó, que se les trazó? ¿O era la persona recibiendo? ¿Era el lugar? ¿Era la persona? ¿Era el vaso? Amén. Aquí en Lucas capítulo 6, versículo 46. 6:46, vamos a leer hasta el 49. Tenemos que tener una fundación sobre la roca. Amén. Otra historia que Jesús nos contó. Amén. Los dos cimientos. 46, vamos a leer hasta el 49. Dice la palabra de Dios. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Vamos a tener mucha gente que va a llegar al cielo y va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice esto. En tu nombre hicimos esto. Te oré, abrí iglesias, lideré un montón de gente, era líder de alabanza. Señor, Señor. ¿Y qué dice Él? Apártate de mí, hacedores de mal, porque lo practican hacer el mal. Como dice Ezequiel 33, ellos están atrás de sus ganancias. Escucharon a Jesús, pero no lo siguieron a Él. No se transformaron, no se dejaron que la palabra los cambiara dentro de ellos. Amén. Dice aquí 46 o el 47, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Y nos va a contar una historia de quién es. Amén. Otra vez, el que oye, la guarda. En otras palabras, guardar es hacer. El que oye y las hace, el que oye y las guarda. Amén. Y que guarda la palabra de su perseverancia, Él nos guardará. ¿Por qué? Porque su palabra nos sostiene. Su palabra es para siempre. Él es el verbo encarnado. El verbo que habitó entre nosotros, Jesús. El Espíritu Santo inspiró las palabras. El mismo que estuvo sobre las aguas. Amén. Tres son uno. Es el mismo Dios. Aquí dice, somos semejante a estos, uno de esos dos tipos. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. El segundo tipo. Pero el que ha oído no ha hecho nada. Es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta casa. Oh, esta casa. Oh, mi casa personal, donde yo soy cabeza con mi esposa y mis hijos. Amén. ¿Cuál casa? Solo tú sabes tus caminos, y también ellos, los emocionalistas, saben cuál. Amén. Y oremos que si ellos son líderes de familias, o son líderes de negocios, o si son líderes en iglesias, esos emocionistas, oremos por ellos. Que el Señor tenga misericordia sobre ellos, para que ellos y su familia no vengan a juicio. Amén. La ira de Dios no es parte aquí, no es como un down payment donde
hace aquí un poquito y hace aquí, la ira de Dios viene en total y viene con fuerza. Amén. Oremos. Tenemos que tener una fundación sobre la roca. Y cuando yo veo la palabra la fundación o el cimiento, es doctrina. Desafortunadamente hay muchos cristianos que no tienen doctrina. No saben teología, no saben cristología, no saben pneumatología, soteriología, escatología, angelología, eclesiología. No saben. Y cuando les preguntas, yo creo que es esto, o yo pienso, pero no hay profundidades porque no han estudiado. Una cosa es leer la palabra, otra cosa es estudiar la palabra. Y a estudiar la palabra viene transformación de adentro, no de afuera adentro, pero de adentro afuera, porque es Cristo que está limpiando casa, es Cristo que está moviendo todo, es la luz que está brillando en la oscuridad de nuestro corazón. Pero los emocionalistas no quieren ser eso y viven una vida superficial. No hay agua. Son como los fariseos, cuando Jesús le habló a los fariseos que son tumbas blancas. De afuera se miran bonitos, pero adentro son muertos. Apestan. Nada bueno sale de ellos. Amén. Juan capítulo 6, versículo 6. Perdón, Juan 6:60. Amén. Dice la palabra de Dios. Otra historia aquí nos vamos a meter, amén, para agarrar el contexto de esto. Dice, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? ¿Y de qué está hablando Jesús? Les voy a dar un repasado bien rápido. Está hablando del pan, del carne. Está hablando del vino, de su sangre. Está hablando de Santa Cena. Pero no lo entendieron y estaba diciendo, dura es esta palabra. ¿Quieres que yo me coma tu carne? No recibieron porque no había profundidad. Escucharon, pero no oyeron. Aquí es otro punto donde el cristiano verdadero, el discípulo, el hijo, va y dice, maestro, pastor, Cristo, ¿me explicas lo que estabas diciendo? Hay seguimiento. Pero los demás dicen, no, esto es mucho para mí, mucho requisito. Aquí no. Amén. ¿Y qué pasa? Se van, huyen. Y se traen los demás también con ellos. Porque dicen que la palabra negativa son 10 veces más que una palabra positiva. Amén. Si voy a un restaurante y no me gustó y pongo algo en internet que dice, este restaurante era basura, no me atendieron bien, van a ver todos en internet y van a decir, no, este lugar está feo. 3 estrellas, 2 estrellas. Pero cuando uno va con buenas noticias, uno deja todo y no le importa cómo se escucha. Viene el gallo, es que y ahí andan compartiendo lo bueno. Pero aquí es lo negativo. No, es mucho esto. No, estos ya están locos. Quiere que me coma la carne de ellos. Quiere que me tome la sangre. ¿Qué soy? ¿Un barbero? No, estamos regresando. Esto no es palabra de Dios. Y así la gente escucha. Pero seguimos, 61. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto se escandaliza. Jesús es el único que sabe los pensamientos y el corazón. Amén. Pues qué si veráis al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba. ¿Y qué está diciendo aquí? Si me ves a mí ascender, ¿me creerás? ¿Entendieras todo? 63 dice, el Espíritu de la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No hay nada en la carne, solo corrupción, pero en el Espíritu hay vida. Amén. El Espíritu se sostiene. El Espíritu es el que mantiene este cuerpo vivo. Sin el Espíritu, este cuerpo está muerto. Amén. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran y quién nos creían, a quién era y quién le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre.
Si el Espíritu Santo no los escogió y no los trajo, no pueden oír. Y si no pueden oír, no pueden guardar. Y si no pueden guardar, no pueden hacer. Y si no pueden hacer, no son de Él. Amén. 66 dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. ¿Qué pasó? Otra vez que vino las multitudes, escucharon la palabra, dijeron que no y se fueron. Y solo sus discípulos, solo los 12 se quedaban, aunque había un traicionero entre ellos. Amén. ¿Y qué pasó? Siguió la obra. No se detenió. Jesús dice, no, pues nadie me sigue. Padre, siguió la obra. Amén. Tenemos que estar firmes en lo que creemos y tenemos que seguir adelante, cueste lo que cueste, porque estamos siguiendo a Dios, no a hombre. Cuando nos rechazan a nosotros, trayendo la palabra de Dios, no es que nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios mismo. Y a Él lo rechazaron en su cara. Pero lo bonito de esto es, Él sabía los pensamientos y el corazón de ellos que murmuraban. Él sabía desde el principio quién lo iba a seguir y quién no lo iba a seguir. Nosotros no somos los que deciden eso. No nos podemos sentar en el trono de Dios. Podemos ver y juzgar por el fruto de su camino quiénes son, pero nosotros no podemos juzgar sus caminos. No podemos decir como Dios, eres o no eres. Pero afortunadamente ellos mismos se descubren. Amén. Por sus frutos. Pero si no se descubren en esta tierra, el Señor los descubrirá en el día de juicio. Mantente firme. Si estás caminando bien delante del Señor, mantente firme. Oye la palabra, que entre raíz profundamente, y cuando venga el problema, que saque, que nazca, que fluya naturalmente de nosotros. Amén. Cuídate de ti. Y si estás encargado de otros, cuídalos a ellos. Amén. Antes de darle comida a los demás, primero agárralo tú a ver si es... Amén. Esto está bueno. Amén. Hermanos, cuando tratamos de explicarle a la gente, hasta con lógica, con filosofía, todavía no lo van a entender. Porque la gente anda tratando de buscar algo divino, algo especial, porque ellos mismos no se han despejado de ellos. No han aceptado a Cristo. Siguen ellos sus propias mente, y vamos a entrar a lo que es inestables, incapaz de recibir, porque maybe no son escogidos o están en rebeldía y están en tratamiento. Amén. So, tenemos que decidirnos que si nos acercamos más a Él, a decir, Señor, ¿qué era tu palabra? No lo estoy entendiendo. ¿Me lo explicas, Señor? O muchas de las veces decimos, es mucho para mí. Enséñame cuando venga la película y lo veo. Cuando hagan un TV show me la mandan y lo puedo ver. Es que no me gusta leer, no quiero leer, tengo muchas cosas que hacer. Tengo que enterrar a alguien. Ya me casé, tengo que hacer algo. Tengo un terreno que ver. Muchas cosas que ponen. Pero el seguidor de Cristo va a dejar todo y va a venir a sus pies. Amén. Amén. Es difícil esto, guys. Es difícil esto. Pero vale la pena. Amén. Vale. Vean 2 o 3, el lugar lleno. Siempre sepan que hay que son y hay los que no son. Pero mantente firme, mantente en fe, en esperanza y amor. Amén. Cuídate a ti para tener ese testimonio, para que cuando tú vayas con ellos, decir, hermano, ¿qué pasó? No es que Dios no me da y no quiero ir con Él. Hermano, y con tu testimonio, con la palabra que has guardado, puedes hablarles a ellos. Amén. Y te van a escuchar. Y si es de Dios, van a regresar. Amén. Y si no es de Dios, hiciste de tu parte, no te preocupes, no te tristeces. Amén. Amén. It's okay. Amén. Cristo sabe el corazón del hombre. Solo Él lo sabe. Desafortunadamente, después de esta fase de emocionalismo, después del emocionalismo viene la vida superficial, y después de una vida superficial, la última step, el final, es la apostasía, donde niegan al Señor completamente y se cierran
ya no quiero el Espíritu Santo, ya no quiero escuchar de Jesús, nada. Es blasfemia. Eso no se puede perdonar. Pero nosotros no somos para juzgar. Seguimos constantemente hasta el final. El orden es ir y ser discípulos. No traer gente a la iglesia, no enseñarles, pero a ser discípulos, a ser seguidores de Cristo, copias de Jesús. Amén. Si son, si no son, está bien. Jesús tenía un traicionero y siempre tenía traicioneros entre la Biblia. Los profetas buenos, profetas malos, profetas cobardes. Amén. De todo tipo. Amén. La última antes de terminar con esto. No se me pongan tristes, hermanos. Si ustedes conocen a alguien así, métense a oración. Métense a oración para que el Señor les dé manera de cómo hablar y cómo expresarse con ellos. Porque si tú tienes algo en tu vida que está en caminar a la apostasía o ahorita no quiere nada con el Señor, y el Señor te ha escogido a ti para poder hablar con ellos, que te dé sabiduría, que el Espíritu Santo te llene y que saque de las profundidades de lo que tú has estudiado en tu tiempo privado con Él. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios 4:13. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. Nos vinimos, nos congregamos, convivimos, nos amamos, alabamos, exaltamos su nombre en alto, lo glorificamos. Todos juntos tenemos una parte en esto, de traer testimonio, de traer de lo que hemos aprendido para crecer juntamente. Amén. Y durante estos tiempos se va a poner difícil. Demos gracias al Señor porque la Corte Suprema cambió una ley. Amén. Demos gracias porque ya los niños, ver niños muertos, eso está pesado. Y hay gente allá afuera que no tiene vergüenza de matar a niños. Y dice, yo no me avergüenzo de mi aborción. Y por eso esta nación estuvo bajo juicio por mucho tiempo. Y seguimos. Mientras todavía hay de leyes de los gays y leyes de transvestis, y mientras están indoctrinando a nuestros hijos y la otra generación. Pero permanezquemos en Él, firmes hasta el final, que recibamos nuestras coronas. Amén. Porque esto de matar al inocente está pesado. Amén. Pero Dios sabe lo que está haciendo y confiamos en Él. Hallelujah. Dear Jesus, thank you for all that you do in our lives, Lord God. Thank you for loving us and for taking care of us, God. For allowing us to be able to come closer to you, Lord God, when we have questions and when we have need of you. In anguish, Lord God, in necessity, we come running to you, Lord God, because we know that you are the only one that holds the answers. In you is all wisdom, Lord God, from the beginning of the earth into the end. You hold all power, Lord God. You are the first and the last and everything in between, Lord God, and we humble ourselves before you. God, continue to use us here in Northwest Arkansas. Continue to use us in this state, Lord God, and in this nation to proclaim the good news to those who are lost. Guide us, Lord God, and help us set our appointments so that whenever we meet someone that you have called to come into your kingdom, Lord, that we are ready to answer that and that we are ready to do your work in your will, Father. Thank you, God, because you are opening doors for us that were otherwise impossible to walk through. And you are the one that closes. All things are through you and for you, Lord God, and because of you we worship you and we praise you. Thank you, God. We continue to gather ourselves together here in this place before you move us out. Before you come back, Lord God, we ask that you continue to sustain us through your word. Continue to let your waters flow through this place and from this pulpit, Lord God. Take care of my brothers and sisters, Lord God, that were able to come. Bless them, Lord. And the ones that were able to make it to God. Just know that you are still calling for them.
In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen.